Aquí nuevamente delante de ustedes. Jesús estaba un día recorriendo el templo. Era invierno, era la fiesta del Hanukkah, posiblemente el origen de nuestra Navidad. Y después de mostrar muchas obras, de haber hecho obras a los judíos, haber hecho obras, haber hecho milagros, y los judíos podían comprobar que aquellos milagros eran reales, no tenían dudas, resulta que querían apedrearlo. Y él le pregunta: ¿por qué queréis apedrearme? He hecho obras irreprochables delante vuestra. Y le dice: no, por tus buenas obras no, sino porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Capítulo 10 del Evangelio de Juan. Tiempo más tarde, pasa el tiempo y Jesús es llevado ante Caifás. Caifás está allí sentado, vienen numerosos acusadores con testimonios falsos contra Jesús. Jesús está presente delante de numerosos acusadores, delante de Caifás, delante de los que sabían mucho de la palabra, de la Torá, maestros de la ley. Y está siendo acusado y Jesús, como dice en Isaías, no abrió su boca. Dice: como cordero fue llevado al matadero. Y él estaba callado. Hasta que Caifás, ya cansado de la situación, Caifás tenía algo en mente, se levanta y le dice: te conjuro por el Dios viviente que me digas, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios? Y Jesús le responde: tú lo has dicho. Fernando, si puedes orar por la palabra. Señor bendito, te agradecemos nuevamente por habernos traído a este lugar, a escuchar, a aprender de tu palabra, Señor, a adorar tu nombre, a exaltarte. En este momento te rogamos que esa palabra que trae nuestro hermano Adolfo llegue a nuestros corazones y mentes, crezca en nosotros y aún la podemos multiplicar en los demás, en lo que nos rodea, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor, gracias, Padre. A mí me gustan las películas en que salen diferentes escenas, ¿verdad? Y de repente, cuando va pasando tiempo, uno va viendo la relación entre ellas. Y por eso os he llevado a dos momentos diferentes de la vida de Jesús. Dos momentos diferentes. Y ahora os voy a llevar un tercero, que es el eje de esta predicación. Pero no quiero que olvidéis esos dos momentos. Hemos hablado del momento en que Jesús estaba recorriendo el templo, ese día celebrando la Hanukkah, ¿verdad? En invierno. La celebración que tenía que ver concretamente con el momento en que Antíoco Epífanes, en el siglo II a.C., había tomado Jerusalén, había metido una estatua de Zeus, había metido prostitutas, había sacrificado cerdos en el lugar, y los macabeos se habían alzado, habían expulsado a Antíoco Epífanes y habían limpiado el templo, y tuvo lugar un milagro, por eso se usa un candelabro distinto, que el aceite perdura durante unos días. No voy a entrar ahora en cómo fue el milagro, todo lo que sucedió. Lo cuestión aquí es que Antíoco Epífanes se quería mostrar como el Dios manifiesto, el Dios manifestado. Lo llamaban Antíoco Epímanes, el loco manifestado, ¿verdad? Lo llamaban otros. Jesús sí era Dios manifiesto. Y el día de la Hanukkah, el verdadero Dios estaba allí. Y lo querían apedrear por ello. Pero los judíos no creían, a pesar de todo lo que habían visto en cuanto a los milagros, no creían que Él pudiese ser el Hijo de Dios. No habían comprendido que cuando el Cristo viniese sería el mismísimo Hijo de Dios. Y Cristo les tiene que decir: escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí. Y si escudriñaban el Antiguo Testamento, descubrirían que aquel que tenía que venir sería Dios mismo. Dios mismo se manifestaría. El Hijo de Dios se manifestaría. Los judíos no eran tontos. Cuando Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, se refería a que era Dios mismo. Porque si una pareja, no sé quiénes tienen aquí hijos, que levanten la mano, sois muchos hoy, una gran mayoría tiene hijos. Y el que no tiene hijos no es tonto y sabe que cuando uno tiene un hijo, su hijo, ¿qué es lo que es? Lo he dicho otras veces: ¿es un mono? ¿Es un perro? ¿Es un gato? Los hijos de Carolina, ¿qué son? Son sus hijos, pero ¿son seres humanos o son perros? Ah, son seres humanos, qué curioso. ¿Y los hijos de Juan qué son? ¿Son seres humanos?
¿Sí? Ah, no, bueno, veo que te quedas en duda, digo, no sé. Por un momento me he quedado... Así que los hijos de un ser humano son seres humanos, ¿verdad? Por lo tanto, el Hijo de Dios, ¿quién es? Es Dios. ¿Qué quiere decir que es el Hijo de Dios? Porque por ahí hay sectas, hay personas que lo malinterpretan, estilo testigos de Jehová. Cuando Jesús dice que es el Hijo de Dios, ¿a qué se refiere? ¿A que es una persona? No, se refiere a que es Dios. Si Dios tiene un hijo, estamos hablando en términos teológicos, términos que están hechos para hacernos entender una realidad que es infinitamente mayor que nosotros. Si Dios tiene un hijo, el Hijo de Dios, ¿quién es? ¿Es un mono? ¿Es un ser humano? Es Dios. Los judíos que no eran tontos lo entendieron, y cuando Jesús les dice que él y el Padre, yo y el Padre uno somos, y él se presenta como el Hijo de Dios, ese momento, si te presentas como el Hijo de Dios encarnado, es porque estás diciendo que eres Dios mismo. Y entonces cogen piedras para apedrearle. Ahora ellos tenían un gran problema. Y es que Jesús estaba haciendo buenas obras. Y él le dice, no, por buenas obras no te apedreamos. Si estás haciendo unas obras tremendas, irreprochables. Pero te estás presentando como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Y eso es una blasfemia. Entonces en su cabeza ellos tienen que buscar alguna forma de interpretar aquello que está pasando. Están viendo obras irreprochables, pero no pueden concebir que sea Dios mismo ese hombre. Y entonces llega un momento en que dicen, no, las obras que hace las hace por mano del diablo. Y entonces llegan a considerar que Jesús, le dicen, por mano del diablo, por Belcebú. No puede ser que haga estas obras, pero al mismo tiempo diga semejante blasfemia. Y tenían eso en cabeza. Pero, claro, el problema era cómo podían conciliar esa idea con las buenas obras de Jesús. Y siempre estaban buscando a ver qué buenas obras hace hoy. Mateo capítulo 16. Estamos entre los dos episodios que hemos hablado anteriormente. Los fariseos y los saduceos, dice Mateo capítulo 16. Fijaros, fariseos y saduceos. Siempre estaban de uñas y dientes estos dos grupos. Se peleaban continuamente, hasta el punto que años más tarde los fariseos harían de todo por anularlos, por hacerlos desaparecer a los saduceos, años 70 después de Cristo. Pero ahora estamos en este momento. Y dos grupos que se peleaban de uñas, ahora se unen como uno solo. Porque tienen un enemigo común. Y nada mejor para unir a los grupos discordantes que tener un enemigo común. Dice, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Otra señal quería. Otra obra. Él les contestó, al atardecer, ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Qué interesante, ¿verdad? Una cosa interesante, el clima, el tiempo es interesante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, saben preocuparse por cosas que, bueno, pueden ser interesantes humanamente, pero no se preocupan por lo eterno. Pero las señales de los tiempos no saben distinguir. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal. No se le dará más señal más que la de Jonás. Entonces los dejó y se fue. Y todos sabemos a qué se refiere Jesús con la señal de Jonás. No es que se lo fuese a comer una ballena. Es que igual que Jonás en la historia estuvo 3 días, él estaría 3 días y al tercer día resucitaría. 3 días muerto y al tercer día resucitaría. Así que la señal sería tremenda. Pero claro, ellos en ese momento no eran capaces de interpretarlo. ¿Por qué? Porque estaban cegados. No podían concebir a Jesús como Hijo de Dios. Pero estaban tan impactados por las obras que estaban haciendo que continuamente, danos otra señal, ya no sabían cómo interpretar esto. Así que Jesús se marcha, cruza el lago. Dice, cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan.
Los judíos habían estado preocupándose por cosas interesantes, el clima, muy interesante, pero nada en comparación con lo verdaderamente importante, lo eterno. Sabían distinguir el clima, pero no sabían distinguir los tiempos. Podían decirte capítulos completos de la Torá, y quién sabe si también de los profetas y de los otros libros. Pero no eran capaces de comprenderlo. Se podían aprender capítulos completos, pero no eran capaces de sacarle el jugo. Y Jesús les había dicho: escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí. Y ahora los discípulos, dice que cruzan el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Y dijo: tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y los saduceos. Y hasta eso no eran capaces de comprender. Ellos comentaban entre sí: lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó: hombres de poca fe. Es curioso, cuando Jesús pasa al otro lado, pasa justamente al lugar donde tiempo antes había hecho uno de los milagros de multiplicación de los panes y los peces. Y allí estaban otra vez, y estaban los discípulos que habían vivido algo tremendo. Habían visto cómo los panes de repente se multiplicaban y los peces se multiplicaban. Y estaban allí discutiendo: no, es que Mateo, te has olvidado el pan, pero tío, ¿qué has hecho el pan? David, que se te ha olvidado ahí. Jimmy, que se te ha olvidado comprar el pan. Y Jesús les dice: hombres de poca fe, ¿por qué están hablando que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5.000 y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4.000 y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entendéis que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces, fijaros todo el recorrido que tuvieron que hacer, entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Y ahora Jesús había llegado a esa parte, acaban de desembarcar en esa otra parte del mar de Galilea, en Bethsaida Julias, ¿vale? Que era como se llamaba el lugar. Y hoy si va uno, es un lugar precioso. No sé si Ramón y Esther estuvieron por allí, por el mar de Galilea. Sí, creo que sí. Es un lugar precioso porque ves el mar de Galilea allá abajo. Y dice que Jesús asciende. Dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, es decir, Jesús ascendió de donde venía el río Jordán. Aguas en contra del río Jordán estaban subiendo. ¿Por qué fue allí? No lo sabemos. Pero si uno va, es un lugar increíble. Está el Monte Hermón, se ve el Monte Hermón siempre nevado, allí nace el Jordán, ¿verdad? Nacen las aguas del Jordán. Y era el lugar donde en cierta manera se dividía el mundo, espiritualmente, el mundo judío, el mundo centrado en la Biblia, del mundo pagano. Más allá estaba Siria, la provincia de Siria. Así que Jesús se va allí, al lugar de donde emana el Jordán y riega Israel, ¿verdad? Todo el país. Y sube hasta Cesarea de Filipo. Y es como un recorrido, no soy muy místico, no soy místico, pero es como casi un recorrido espiritual. Jesús está allí sentado, ¿vale? O estaba de pie con sus compañeros. Y después de haber vivido todo esto que hemos narrado anteriormente, les pregunta. Dice que cuando Jesús llegó al distrito de Cesarea de Filipo, pregunta a su discípulo: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dices tú que es el Hijo del Hombre? Y no le está preguntando ahora por los judíos. Los judíos, como hemos visto, no tenían dudas respecto a sus obras. Si uno lee el Talmud es una obra judía, posterior a la Biblia, pero tiene historias de judíos, de personas que estuvieron con Jesús o con sus discípulos directos. Y el Talmud nunca se atreve a poner en duda la existencia de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos sabían que era real, había vivido. Ni nunca pone en evidencia, en duda los milagros que había hecho Jesús o sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos lo habían vivido, no podían mentir. No podían dar falso testimonio respecto de eso.
Si mentía, además de decir, no, está mintiendo, que yo sé que ha hecho milagros, lo sé, lo he visto, lo he vivido. No podían mentir respecto de eso. Pero claro, tenían que mantener la idea de que tenía que ser por el poder del diablo, no podía ser Dios mismo. No podía ser Dios. Así que así lo mantuvieron. Ellos que lo habían seguido, que lo habían estado escudriñando, viendo, escuchando, no podían negar lo que había hecho. Lo que sucedía es que no tenían disposición para aceptar la tremenda enseñanza de Jesús. Por eso le dijeron, no te apedreamos por tus buenas obras, sino porque tú siendo hombre te haces a sí mismo Dios. Y ahora Jesús está delante de Caifás. Y Caifás se levanta y le dice, te conjuro por el Dios viviente. Y a mí esta expresión me fascina, porque siempre que aparece en la Biblia lo del Dios viviente es un momento de tensión, de ya clamar a lo máximo. En Hechos 14:15 dice que cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, que querían adorarlos a ellos, rasgaron su ropa y se lanzaron ante la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de esta vanidad os convirtáis al Dios viviente. Daniel 6:26-27. Nabucodonosor ha echado a Daniel en los leones. Nabucodonosor está nervioso, va a buscar a Daniel y se da cuenta de que el Dios de Daniel lo ha salvado. Y dice, de parte mía he expuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Quiero que os deis cuenta, siempre aparece en momentos donde hay algo impactante. Primera de Samuel 17:26, David llega, ve lo que está sucediendo allí, las tropas echándose para atrás, y dice, ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Deuteronomio 5:26, fuego, se ve el fuego, está hablando del fuego, están allí las tablas de la ley, todo lo que está rodeando en ese instante. El temor, la gente que pensaba que iba a morir porque estaba Dios allí, dice, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego? Segunda de Reyes 19:4, Ezequías está en Jerusalén encerrado, las tropas de Senaquerib están rodeando, y se rasga la vestidura y dice, el Rabsaces está hablando contra el Dios viviente, y se rasga al hombre las vestiduras. Siempre es en momentos clave. Salmo 42:2. Como el ciervo brama por las aguas, fijaros, brama, busca algo profundo, ¿verdad? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente, dice David. Salmo 84:2. Anhela mi alma y aún anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Dios. Mi corazón y mi carne encantan al Dios viviente. Y en un momento de tensión, Caifás se levanta y dice, te conjuro por el Dios viviente. Dime, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo de Dios? Y Jesús por fin habla, tú lo has dicho. Y entonces Caifás rasga sus vestiduras y dice, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ha blasfemado. Ha blasfemado. Ahora los judíos no tenían dudas. Pero Jesús no le estaba preguntando, curiosamente, por los judíos. Cuando le preguntó a sus discípulos, le preguntó por la gente común. Y la gente común, algunos dicen que pensaban que era Juan el Bautista. Otros dicen que pensaban que era Elías. Mateo 16. Uno dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Así que las personas pensaban, habían escuchado a Jesús, pero tampoco habían comprendido. Y se hacían ideas. Unos dicen que es Elías, Jeremías, Juan el Bautista. La gente en la calle
ha oído hablar de Jesús y se hacen sus ideas, pero no están dispuestos a querer entender. Ya no es que no entiendan, es que no hay disposición a entender. Jesús ha llegado, ha tocado a la puerta y dice, ok, guay, muy bien, tal, sí, pero tú ahí, yo aquí, ¿vale? No quiero saber, está bien, ¿vale? Entonces piensan, bueno, Jesús era una especie de Che Guevara, un revolucionario. Cuando hablas con la gente, sí, era un revolucionario. Era alguien interesante, un maestro de moral, un maestro... Pero no están dispuestos a dejar pasar más allá a Jesús. Ha llegado, tocado la puerta, pero prefieren vivir su vida y tener una idea. Y la gente común en esa época, igual que hoy, lo comparaban con grandes líderes, con alguien, una figura que para ellos había sido interesante, sí, como Elías, o como Juan el Bautista, o quizás Jeremías, con alguien que para ellos, en su historia, en su diario vivir, era para ellos alguien que había sido importante. El Che Guevara. Hay por ahí que lo compara con el Che Guevara, ¿verdad? Hay camisetas por ahí que se va Jesús y se va el Che Guevara al lado, ¿eh? Qué barbaridad, ¿no? Y eso es lo que piensa la mayor parte de las personas. Quieren vivir su vida y no quieren que nadie termine por abrir la puerta. C.S. Lewis, un autor muy reconocido, dice: estamos tratando aquí de evitar que alguien diga la mayor de las tonterías, que a menudo se han dicho en cuanto a él. La tontería es decir, estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Esto es algo que deberíamos evitar, algo que no deberíamos decir, indica C.S. Lewis. El hombre que sin ser más que hombre haya dicho la clase de cosas que dijo Jesús no es un gran moralista. No es un gran moralista. Bien es un lunático que está al mismo nivel del que dice que es un huevo o el diablo del infierno. Puedes hacer tu elección. O bien este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Días antes de estar con Caifás, muchas de esta gente común, gente del pueblo que no era ni fariseo o no estaba entre el grupo de los fariseos y los saduceos, había salido a recibir a Jesús. Lo habían recibido como si fuese el verdadero rey. Habían escuchado, sabido por gente o incluso habían visto algún milagro de Jesús. No cabía duda, él tenía que ser el rey que iba a venir. Pero ellos, en su interior, ¿qué es lo que querían? Querían un rey que los librase de los romanos. Hoy mucha gente quiere un rey que les libre de Hacienda. Quiere un rey que le llene el bolsillo, que le ponga una buena casa, un coche en la puerta. Quieren rey de ese tipo. Y eso era lo que querían, un rey así. Si te hemos visto hacer milagros. Dios, tú no haces milagros, llena mi cuenta bancaria. Y ese es el rey que buscan. Pero no buscan al Hijo de Dios. Buscan a un rey que les dé a ellos el cumplir con todas sus expectativas carnales. Y vieron que este Jesús no solo no cumplía con eso, sino que además estaba siendo allí vituperado. Le estaban dando latigazos y no hacía nada. Así que cuando lo presentan delante de Barrabás, ¿a quién prefieren? A Barrabás, porque Barrabás al menos peleaba, ¿verdad? Para liberarlos a ellos. Peleaba y luchaba, ¿vale? Era mi jefe sindical que me conseguía el dinerito a fin de mes, me conseguía que ganase algo más. ¿Qué prefiero? ¿Qué prefieres, a Barrabás o a Cristo? Así que, claro, cuando leemos, dijeron, va Barrabás, a Barrabás. Dice, hay que ver a gente que diga a Barrabás, pero ¿y tú? ¿Estás prefiriendo a Barrabás o a Cristo? Porque probablemente también estás diciendo Barrabás. Y te quedas sorprendido de lo que hicieron aquellos en esa época. Pero ¿estás tú pidiendo a Barrabás en lugar de al Hijo del Dios viviente? Y Jesús lanza una última pregunta. Yo quiero, y creo que en cierto sentido, la pregunta era para ti. Los judíos sabían que Jesús no era un lunático.
Lo habían perseguido minuciosamente durante 3 años. Sabían que era un lunático. Sabían también que no era un mentiroso. Lo habían seguido y escuchado durante 3 años. Y no tuvieron duda. O era lo que decía ser, o era el mismísimo diablo. Y muchos de ellos, no todos, prefirieron seguir con su idea de que era el diablo. Y lo compararon con Belcebú. Pero Jesús le hizo una pregunta a sus discípulos allí, cerca de Cesarea de Filipo, donde nace el Jordán. Le dijo, ¿y tú, Fernando? ¿Y tú, Hernán? ¿Y tú, Jimmy? ¿Y tú, David? ¿Y tú, poned vuestro nombre? ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué respondes tú? ¿Es realmente Cristo para ti el Hijo del Dios viviente? ¿O todavía estás liberando a Barrabás? Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hagas sinceros, Dios. Que tu Espíritu Santo cree un fuego en nosotros por servirte, Dios. Por tener conciencia de quién eres, Señor. Por tener claridad en quién eres, Dios. Para no vivir, Señor, de una manera dubitativa, Señor, sino vivir con claridad de quién eres tú. De que tú un día diste tu vida en la cruz, Señor. Y de que tú hoy nos lanzas esa pregunta. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Para que cada hermano aquí presente, cada persona aquí presente tenga claro, Dios, que tú eres el Hijo del Dios viviente. Amén, Señor.